Un cordial saludo para todos los compañeros y para nuestro tutor del curso Investigación Cualitativa en este día. Vamos a hacer una importante socialización de este trabajo, el presente trabajo colaborativo. Haremos obviamente el análisis de preguntas por parte de los compañeros a quienes damos los muy buenos días, a Milena García, María Barón, Javier Ospina, David Peña y por supuesto este servidor quien les habla, Diego Falla. Compañeros, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos Buenos días. días. Bueno, muy bien, perfecto. Vamos a iniciar entonces con esta socialización, tres importantes preguntas que obviamente pues estaremos dando respuesta, obviamente haciendo algunas comparaciones y socializando obviamente para el cierre definitivo. Preguntas como ¿cuál fue el proceso de selección del tema de investigación y por qué consideramos que el impacto de las redes sociales en la autoestima de los jóvenes es relevante en la actualidad? Para darle la bienvenida y comenzar con esta socialización, le damos paso a la compañera Milena García. Buenos días, compañeros. ¿Me escuchan bien ahí? Perfecto, adelante. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Milena García y hoy quiero compartir con ustedes cómo fue el proceso de selección del tema de investigación. Primero que todo, antes de haber llegado a elegir el tema, cada uno propuso distintas temáticas al inicio del curso y al final nos quedamos con la de los efectos de las redes sociales en la autoestima de los jóvenes y cómo pues las redes sociales impactan. Eh, Consideramos que este es un tema fundamental en la actualidad porque como nos podemos dar cuenta todo literal está conectado, el trabajo, el estudio, todo tiene que ver con redes sociales, literalmente no hay escapatoria. Entonces surgió a partir como de una observación cercana a nuestra realidad y pues constantemente estamos sumergidos en muchas tendencias y contenidos tales como en redes como Instagram, TikTok o X, que hoy en día, Twitter, que hoy en día es X. Y pues notamos que también las generaciones más jóvenes como la Z y la Alfa, pues están como cada vez más inmiscuidos en las redes y se nota mucho cómo las redes los afectan, presentan muchos síntomas de ansiedad, de estrés, de depresión y siento que es importante comenzar como a notar cómo esto nos afecta emocionalmente tanto en nuestras actividades académicas como laborales, pero principalmente las académicas, que es como el grupo en el que nos estamos enfocando, que son los adolescentes. Ya a partir de estas inquietudes, empezamos a realizar una búsqueda inicial de información y encontramos pues diversos estudios que coinciden con que el uso excesivo de redes sociales tiene efectos muy negativos en la autoestima, sobre todo porque es una etapa en la que los jóvenes están construyendo su identidad. Y bueno, pues estos hallazgos reforzaron la intención de ir mucho más profundo en nuestra propuesta. Y también pues estuvimos como mirando la opción de realizar entrevistas semiestructuradas, que creo que más adelante hablaremos de eso, como para obtener testimonios reales. Entonces, ¿por qué es relevante? Porque sentimos que hoy en día dependemos mucho de un me gusta, un comentario o la cantidad de seguidores que poseamos en nuestras redes sociales, comparación constante, cánones de belleza, estilos de vida idealizados y logros aparentes que generan inseguridades en los más jóvenes. Así que pues comprender este fenómeno nos permite empezar a tomar decisiones más conscientes sobre el uso de las redes y empezar a planificar estrategias que promuevan pues una autoestima más saludable y realista en pues las generaciones más jóvenes, incluyéndome.
Y bueno, pues en conclusión, eh, podría decir que se eligió este tema ya porque responde como a experiencia propia y también porque es una necesidad actual. Así que siento que sentimos que es importante visibilizar eh, el impacto que esto tiene y es importante generar un cambio positivo. Muchas gracias. Milena, muchas gracias por su intervención. Bueno, ahora nos preparamos para la segunda pregunta. ¿Qué criterios tuvimos en cuenta para diseñar el instrumento de recolección de información? En esta oportunidad fue entrevista semiestructurada. ¿Y cómo se relaciona con los objetivos de nuestro estudio? Para dar respuesta, le damos la bienvenida a nuestra compañera María Barón. Gracias, Diego, y buenos días para todos. Bueno, yo les voy a hablar específicamente sobre los criterios que tuvimos en cuenta. Como primero, vamos a tener en cuenta el objetivo de nuestra investigación, que era básicamente saber cuál es el impacto que tiene el uso de las redes sociales en el autoestima y la autoimagen de los jóvenes bogotanos. Para esto, diseñamos la entrevista semiestructurada con la finalidad de que, más allá de proveernos de datos estadísticos, también nos diera profundidad en el tema y una contextualización social muchísimo más profunda. Así vamos a poder entender cómo se comparan los adolescentes, cómo piensan con respecto a estos entornos virtuales y sobre todo, pues, cómo se sienten cuando se dispersan dentro de ellos. En segunda medida, tomamos como segundo criterio el lenguaje y la realidad de los adolescentes. Si nos damos cuenta, en muchas de las preguntas que hicimos de la entrevista semiestructurada, queríamos que las preguntas fueran comprensibles, o sea, que hablaran de cosas que viven en la cotidianidad, como lo era la interacción con los likes, los comentarios, los follows, y esto totalmente se conecta con nuestro objetivo de estudiar la autopercepción. Como tercer criterio, exploramos desde lo que es el individual hasta lo colectivo. Esto quiere decir que básicamente hacemos preguntas en las que se habla desde la autopercepción de los adolescentes hasta cómo perciben a su entorno. Así también podemos tener como tendencias sobre la salud mental, sobre la presión estética y un conocimiento social en general de la población que escogimos, que fue las personas de varias localidades de la ciudad de Bogotá. Esto sería el cuarto criterio que nosotros tomamos en cuenta, que sería básicamente la ciudad. Bogotá es una ciudad que está conectada casi en su totalidad a las redes sociales y todas las personas que compartimos a diario y vivimos en los espacios públicos, en el escenario de las personas, estamos constantemente expuestos a las redes sociales, no solamente los jóvenes. Sin embargo, escogimos esta población por ser una población vulnerable y que está recién empezando como a vivir su experiencia de vida de manera progresiva. Y precisamente también por esto sería nuestro quinto y último criterio que utilizamos para escoger. Esta vez no la entrevista semiestructurada, sino para hacer el consentimiento informado. Al ser menores de edad de los que estamos hablando, como que el bagaje ético era demasiado importante. ¿Por qué? Porque primero tenemos que tener en cuenta que los menores de edad necesitan la aprobación de un tutor legal para poder participar en este tipo de espacios y de proyectos investigativos como el que nosotros llevamos a cabo. Entonces, el consentimiento informado se pensó directamente para el cuidador o el guardián de los menores de edad. Y también dimos la posibilidad de que en cualquier momento de la participación dentro de nuestra investigación, el menor de edad simplemente pueda optar por salir y no tener que seguir participando en el estudio si no se siente cómodo con eso. Esos fueron como los 5 criterios que tuvimos en cuenta principalmente, que nos parecieron muy valiosos, importantes y que dieron como final los instrumentos que ya podemos ver y vimos durante la investigación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a María Barón por su intervención. Ahora vamos a darle paso a los compañeros Javier Ospina y David Peña, quienes nos van a contar un poco qué retos creen que se tuvo al momento de, digamos, de enfrentar o aplicar la entrevista especialmente a los jóvenes y de qué manera podríamos prepararnos para mantenerlos en forma ética y responsable, o sea, de qué forma se preparan ustedes obviamente para llegar de la mejor manera
y hacer de que esta entrevista pues fuera poco fácil de aplicar. Nuevamente un saludo para todos los compañeros. Bueno, respondiendo a la pregunta, creo que hay muchas cosas que podemos volver a traer a la mesa que han compartido la compañera María y Milena. En el caso de Milena nos cuenta un tema, por ejemplo, generacional, ¿no? Entonces, en este grupo de investigación, habemos personas que no pertenecemos a ese grupo poblacional, nuestro público objetivo. Y esto es muy importante porque al no pertenecer a ellos puede que nosotros tengamos unos sesgos psicológicos que no nos permitan ver las cosas de manera objetiva o que podamos dañar la sensibilidad de nuestro público objetivo. Por lo que el primer reto a mí me parece que es precisamente ese tema generacional, que podamos romper el hielo, entre comillas, de una manera sensible, de una manera empática, en la que podamos comprenderlos a ellos, abordar temáticas sin juzgarlos, sin que ellos se sientan atacados y sobre todo generar una confianza tal que esto es una terminología que no sé si esté bien dicha, pero hay un tema que se llama el efecto Hawthorne, que básicamente quiere decir que las personas cambian su actitud cuando saben que están siendo investigadas, cuando saben que están siendo observadas. Entonces, parte de un buen investigador es precisamente evitar que se genere este efecto psicológico en las personas, porque debido a esto puede que tengamos unos resultados totalmente diferentes, inesperados, y pues la pérdida del control es algo que, como desde el punto de vista de investigador, pues se quiere evitar totalmente, ¿no? Un segundo tema, que también lo traigo de lo que comenta la compañera María Barón, es el tema ético. El componente ético ha sido transversal en todas las actividades que se han generado en este curso. Y aquí particularmente hay muchas cosas a analizar, hay muchas variables a analizar respecto a este tema ético. El más importante de cara a lo que hemos venido desarrollando es precisamente el consentimiento informado, ¿no? Tenemos que esta generación Z precisamente es una de las que, dicho coloquialmente, no se deja meter los dedos a la boca tan fácilmente, siempre están como dateados acerca de qué pueden hacer y qué no pueden hacer, a qué tienen derechos, a qué no tienen derechos, y precisamente el manejo de los datos ha tenido además bastante relevancia debido pues también a la difusión de los medios acerca de qué controla o qué entidades controlan los datos, qué hacen las entidades como por ejemplo Facebook o bueno, diferentes redes sociales con tus datos. Eso por un lado. Y por el otro es que siempre, que está sumado también al tema de lo ético, siempre tenemos que proteger la integridad de este público objetivo, garantizarles que sus datos no van a ser usados para otras cosas de terceros y que también se les va a garantizar el anonimato. Esto es muy importante precisamente para mantener esa confianza, para mantener que en posteriores investigaciones o cuando vayamos nuevamente a abordar posiblemente al mismo sujeto, esté siempre como en la disposición de colaborar con nosotros y tener pues unos datos que sean fiables y nos garantice pues precisamente las herramientas de la adquisición pues, de estos datos sean lo más cercanos a una verdad, ¿no? Esto sería dos retos que me parecieron importantes destacar. Gracias, David. Bueno, ¿qué concepto nos puede entregar a esta hora del día nuestro compañero Javier? Buenos días. Así como lo explicaban mis compañeros, uno de los desafíos que tuvimos para esta investigación cualitativa fue como los retos de saber hacer la entrevista a profundidad con el tipo de preguntas. También fue como tener el foco, ese grupo focal que fuera partidario pues, de nuestra selección. Tampoco estábamos imponiendo
nada de lo que es raro de este mundo, simplemente era el enfoque que le estábamos dando como al participante y al observador. Y ya que teníamos como ese tema de la población exactamente para cierta XY generación, como las más recientes, dependiendo de las edades, es una sistematización sobre los puntos que llevamos como en los desafíos de afrontar como futuros periodistas este tipo de como entrevistados o de temas, porque pues como lo conocimos durante el proceso, hay muchas personas que no eran como factibles para a la hora de acceder al tema, otros eran muy abiertos y eso va mucho diciendo cómo ha venido cambiando desde hace algunos años este tipo de comportamiento digital, ya que cuando hablamos de la generación pasada, unas 2 generaciones pasadas, el boom de la tecnología, pues la Z, los millennials, los boomers, los centennials, no tenían como este estilo contemporáneo de información que es la globalización y más hoy en día con dispositivos. Entonces siento que la sistematización o la forma en que la información como que supera estos obstáculos nosotros para saliendo a campo o solo la idea de formular las preguntas hacen que también tengamos unos pros y unos contras. Y dentro de eso, como lo dicen mis compañeros, es para tener una mejor claridad en cuanto a un tema que de hoy en día se derivan como muchas connotaciones, pues llámese, puede ser actividades relacionadas pues, con la sociedad, con su familia, que pues no es el mismo efecto que causaba hace unos 10 años, pero es como la contemporaneidad, o sea, lo normal que se viene diciendo hoy en día. Entonces creo que uno de los desafíos para mí fue como afrontar ese tipo de permisos, de consolidados, como los instrumentos diseñados para que todo saliera bien, todo está perfectamente alineado a unas directrices y pues desde el principio siempre estuvimos tejiendo una comunicación para que el tema el tema perdón, el tema y el grupo focal diera con lo que nos pidieron nuestros moderadores. Gracias. Bueno, muchas gracias, David, a Javier, a María y por supuesto a Milena. Digamos que ya para concluir, más que escuchar las respuestas de los jóvenes, yo me tomé el atrevimiento de compartir esta entrevista que tuvimos nosotros para trabajar a un amigo psicólogo. Le llamó poderosamente la atención y me regaló unos minutos como digamos, para socializar más que las respuestas, las soluciones a esta problemática de las redes sociales en los jóvenes, cómo afecta su salud mental. Decía que eran varios factores, ¿no? Y esto dependiendo igualmente de la formación que se reciba desde casa. Y decía que pues obviamente las redes sociales es como el refugio de algunos jóvenes hoy en día, quizás para llenar esa ausencia que hay en sus hogares por la falta de la mamá, por falta de papá, o quizás, digamos, son jóvenes que son aislados socialmente y que pues obviamente eso es un problema gravísimo, porque recordemos que a través de las redes sociales hoy en día se generan muchos retos, muchas cosas, y vemos que jóvenes, por ejemplo, aquí en esta región del sur del país, vemos jóvenes que han terminado con su vida por un simple reto, por una simple hazaña o por hacer alguna cosa que aparece en redes sociales. Obviamente, decía, es importante que haya un control a los jóvenes, sobre todo a los menores de edad, ¿sí? Hoy en día aquí digamos, un joven mayor de 18 años no se le puede restringir el uso del celular porque es un problema. Pero obviamente sí tienen que entrar unos tipos de factores como las negociaciones, ¿sí? Para que esto de las redes sociales, dice uno, 2, 3, 4 horas pegado a una pantalla, obviamente esto trae un problema mental en el cerebro, porque el joven sale como que se encuentra ido, como llevado,
Pero entonces compartíamos justamente, digamos, el fondo de toda esa situación, ¿no? Cómo afecta, aspectos negativos. Entonces decíamos que todo arranca desde el hogar, ¿sí? Todo comienza desde el hogar con la formación de los jóvenes, obviamente con la responsabilidad, con la disciplina. Un joven que obviamente tenga, digamos, estos hábitos en su familia, obviamente de la mano, por supuesto, de las creencias que cada uno tenga religiosas, ¿no? Católica, evangélica, bueno, en fin. Pero yo creo que es importante este tipo de encuestas como para ayudar un poco a la hora de dar soluciones a estas temáticas. Pasan muchas cosas, decía mi amigo, pasan muchas cosas y en los colegios, en las mismas instituciones, cuando no es el celular, que esto es una droga, eso es una adicción, estar conectado, estar pegado al celular, vemos que jóvenes que no pueden tener en su mano un celular, se ve también el consumo de las sustancias alucinógenas y esto digamos que va como de la mano, ¿no? Son cosas muy diferentes, pero digamos, son cosas que se utilizan para, digamos, llenar un poco esa ausencia o ese vacío que hay en estos jóvenes. Importante el trabajo que se realizó, compañeros. Yo creo que una buena aceptación con las respuestas que se tuvieron y esto digamos que es como una forma de medir en qué grado o digamos en qué porcentaje se encuentra la afectación de digamos, la salud mental de los jóvenes en cuanto al manejo de las redes sociales. ¿Cómo influye esto? ¿Cómo afecta? ¿De qué manera? O digámoslo, pensábamos nosotros o pensaba yo, perdón, que una de las preguntas era cómo no dejarse influir o cómo no dejarse llevar o de qué manera ustedes tienen control sobre el manejo de sus redes sociales, ¿sí? Que un comentario o una reacción negativa a una publicación no los afecte. Podría ser otra de las preguntas que, digamos, no tuvimos en cuenta en poner en ese cuestionario, pero bueno, lo importante es que aquí pues vemos la relevancia del tema, obviamente, que hay que decirlo, las redes sociales para todo el mundo hace parte de su vida social. Hay gente que le encanta mostrar, hay gente que les encanta manifestarse, expresarse, y digamos que pues eso es como lo que hace parte de la vida diaria de los jóvenes. Pues bueno, compañeros, yo creo que concluimos así esta socialización de este tema de las redes sociales, cómo influyen las redes sociales en la salud mental de los jóvenes, un tema muy importante que obviamente pues tiene mucha tela por cortar, pero pues bueno, aquí nos regimos al tiempo que nos pide la guía del trabajo, 20 minuticos para no extendernos mucho. Agradecerle a cada uno de ustedes por la participación, por su disposición. Sabemos que es una fecha especial. A Milena, a María, a Javier y a David, por supuesto, mil gracias una vez más y esperemos volvernos a encontrar en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Creo que David tenía la mano levantada, pero bueno.